los ministros que deseamos conversar con él sobre cualquier problemática, él no tiene ningún problema en escucharnos y darnos el tiempo debido para poder también hacerle determinadas recomendaciones. O sea, es una persona que está escuchando, está preguntando y está fundamentando también tanto sus preguntas como sus respuestas, ¿no? A eso me refiero que encontramos un presidente mejor asesorado. Mejor asesorado también por sus abogados, porque, ministro, hemos publicado esta tarde en Epicentro un reportaje que muestra, a partir de la información del portal de transparencia, cuántas horas le ha dedicado desde el 5 de octubre, el inicio del mes de octubre, el inicio laboral del mes de octubre, hasta el día de ayer, a su defensa técnica legal, a su defensa penal, reuniones con los abogados, con Benji Espinosa, con Eduardo Pachas, con Raúl Noblecilla, con todos los abogados que han hecho gestiones, y son 40 horas y un poco más en 3 semanas, es decir, casi una semana laboral de 8, jornada de 8 horas. Usted es ministro de Trabajo, sabe perfectamente que el presidente no trabaja 8 horas, pero que es mucho tiempo un presidente reunido con sus abogados defendiéndose y el tiempo de gobernar en donde está. Clara Elvira, mira, tu pregunta es sumamente importante porque justamente lo que has manifestado sirvió de fundamento a otros fiscales de la nación para no abrir investigación a otros presidentes de la República, justamente con la manifestación de que ellos estaban, como presidentes de las repúblicas, abocados al país y no podían estar abocados a investigaciones. Con el presidente Pedro Castillo se rompió ese precedente y por supuesto que con él sí se están siguiendo investigaciones a las cuales él se ha sometido y que por supuesto tiene que responder. Situación que una congresista de la República actual, que fue fiscal de la Nación, el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, mantenían un criterio de que un presidente no podía ser investigado porque su investidura estaba dada para que pueda desarrollar la problemática del país y pueda manejar la problemática del país. Hoy en día eso ya no es así. Hoy en día el presidente está sometido a una investigación, tiene que ocupar también tiempo para su defensa y justamente se ve reflejado en lo que estás manifestando. Tiene derecho a defenderse, se está defendiendo y tiene que conversar necesariamente con sus abogados. Así que bueno, este precedente ya se rompió y estamos absolutamente seguros que va a marcar un precedente de acá a todos los presidentes de la República que van a venir y que esperemos, como el presidente Pedro Castillo, se sometan también a las investigaciones y vayan al Ministerio Público a responder. Lo que pasa, ministro, es que al menos 40 horas ha contabilizado David Gómez Fernandini, nuestro compañero de Epicentro, 40 horas en 3 semanas, pero en abogados. Pero no ha salido el presidente a aclarar a la opinión pública las preguntas que todos nos hacemos. No ha salido a aclarar. Y tampoco declara en la fiscalía. Usted es abogado y usted sabe que una declaración es el día entero, echar el día entero. Esto es como una sesión del Congreso, echar el día entero. Entonces, se reúne con los abogados, usted le da la vuelta a la tortilla diciendo, ve, porque no lo tenían que investigar. Pero por otro lado, este ministro, lo concreto es que invierte horas en abogados, pero no invierte horas en explicar a la opinión pública, en explicarle a los ciudadanos qué pasa con él, qué pasa con sus allegados, qué pasa con indicios más que razonables de que algo bien trucho se ha cocido en las cercanías del poder. Mira, Anuska, yo lo he conversado con él y él lo tiene absolutamente claro. Quien le faltó el respeto al país, abusando de la confianza, e intentó formar parte del círculo del presidente para hacerle daño al país, abusando de su confianza, tiene que pagar dentro de un debido proceso, una investigación que sea justa, una investigación que no sea politizada, que se investigue. El presidente de la República está siendo investigado y me manifiestas por qué no responde, porque ya al pasar a la condición de investigado, todas estas investigaciones entran en un marco de reserva. Si él se empieza a pronunciar sobre los hechos por los cuales la Fiscalía le está preguntando a la opinión pública, van a decir, rompiste la reserva del proceso y por lo tanto también estás cometiendo delitos. La Fiscalía le ha impuesto la obligación de que no puede declarar, está por escrito. Lo que pasa es que eso está en la ley, eso está en el Código Procesal Penal. Todas estas investigaciones son reservadas. Entonces es por eso que cuando ustedes entrevistan a alguien que está siendo investigado, dice, discúlpame, no me puedo pronunciar porque eso es parte de la reserva de la investigación. Lo mismo sucede con el presidente porque ya está en condición de investigado.
Pero el presidente también, en condición de investigado, cuando va a la fiscalía, dice, me reservo mi derecho a guardar silencio. Entonces, realmente su reserva es para todos, incluido para los investigadores. Mira, lo que pasa es que, Claudelina, esas son estrategias de defensa. Él tiene una defensa técnica y seguramente lo que él quiere ver también es otras partes involucradas en estas investigaciones, qué es lo que van a declarar. ¿Para qué? Para que la defensa técnica pueda evidenciar contradicciones, puede evidenciar por qué no mentiras, puede evidenciar cualquier otra situación, fundamento que le permita a él poder defenderse. El guardar silencio no significa no querer responder, sino ser prudente para poder realizar un estudio correcto de la investigación que te están realizando, para sobre la base de ello poder ejercer una defensa. Entonces, yo entiendo que esa debe ser su estrategia y eso es lo que le ha recomendado su defensa técnica. No es que no quiera responder por un tema de rebeldía ante la fiscalía, sino es parte de una estrategia para poder enterarse mejor qué están declarando otras partes en esa investigación, ¿no? Vamos a cambiar un poco de tema porque quisiéramos hacerle millones de preguntas y que nos respondiera a todas ellas, pero vamos a hablar de Petroperú. El presidente hoy ha solicitado, a través de sus abogados, al Tribunal Constitucional que anule todo lo actuado, que la Fiscalía anule todo lo actuado en el caso Petroperú. ¿Usted me puede explicar a qué se debe este pedido cuando Petroperú ha necesitado, ustedes mismos, pasada la medianoche, aprueban un decreto de urgencia inyectando 2.500 millones de dólares a Petroperú porque no tiene liquidez para comprar combustible? Y de Petroperú depende, creo que es el 40% del abastecimiento de biodiesel y no sé cuánto porcentaje de gasolinas. Entonces, con una empresa que está quebrada, con una empresa que no tiene liquidez, con un ex gerente como Hugo Chávez, con una investigación por pertenencia a organización criminal, ¿por qué pide el presidente que la Fiscalía anule todo lo actuado en Petroperú? ¿O es que todo ha ido bien en Petroperú? No ha pasado nada en Petroperú. Anuja, mira, la verdad que no he tenido la oportunidad de conversar con el presidente sobre ese tema. Yo entiendo que debe ser un tema que lo ha conversado directamente con el abogado, con quien lo está defendiendo. Por la compra de biodiesel, de los 70 millones de dólares de biodiesel. Sí, debe haber seguramente alguna observación técnica, procedimental dentro del campo legal que ha hecho que el abogado lo asesore en esa materia y que presente este recurso de nulidad. La verdad que no tengo mayor conocimiento porque te soy absolutamente sincero, yo como ministro y otros ministros no hablamos con el presidente de sus temas legales. Él tiene sus abogados que, como bien ustedes han manifestado... Pero es que Petroperú no es un tema del presidente. Petroperú es un tema de todos. Primero, porque esta inyección de dinero que se ha hecho con base en un decreto de urgencia sale de las arcas públicas, ¿sí? Y porque recién ahora, al año y medio de gobierno, se inyecta ese dinero y se dice se va a crear una comisión para ver la manera de reestructurar Petroperú. No sabemos cómo está Petroperú. Y de Petroperú depende el abastecimiento en buena parte de las zonas más alejadas de combustible. Y no tiene liquidez Petroperú. Y en parte ha sido por la mala gestión de funcionarios nombrados por el presidente. Mira, el ministro de Economía nos explicó en Consejo de Ministros que era necesario poder recurrir a este salvataje con la finalidad de poder, digamos, no solamente reestructurar, sino recuperar la solvencia de Petroperú, y sobre la base de ello es una de las empresas más importantes que tiene el Estado, que tiene el gobierno, que tiene el país, y era necesario poder rescatarla de esta manera. Y explicó de manera muy sólida y solvente que esta inyección que se estaba haciendo de recursos públicos pues iba a permitir viabilizar esta solución. Ahora, el campo legal, como te vuelvo a manifestar, es algo que no se ha entrado a detalle de explicación, y es un campo ya procedimental que corre por otra línea. Si bien es cierto, Petroperú es de todo y en eso coincidimos, ya el campo, digamos, de respuesta en defensa legal del presidente en cuanto le recomiende sus abogados es algo que nosotros no tenemos conocimiento, ¿no? Ministro, ustedes, como nos toca acelerar porque llevamos ya tiempo y sabemos que se tiene que ir, usted es ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y tengo que preguntarle sobre un asunto que tiene que ver con su cartera y es el tema de la tercerización. Indecopi ha fallado diciendo que Sunafil no puede suspender, no puede avanzar en los procesos contra las empresas, aplicar este decreto
que prohíbe la tercerización, sancionar, mientras ellos no se pronuncien en el tribunal de fondo. ¿Cuál es la postura del gobierno y qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Y por qué insistir en eso que tiene tantos conceptos en contra, por antitécnico, porque ha sido tan peleado, digamos, por diversos sectores económicos con intereses, pero también académicos? Agradezco tu pregunta, Clara Elvira, porque definitivamente, primero, esta es una prueba y una demostración clara que estamos en un gobierno democrático donde un decreto supremo sectorial emitido por el Ministerio de Trabajo es de una u otra manera observado por el INDECOPI, que depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Vale decir, estamos en un gobierno... Pero que es autónomo, ¿no? Que es autónomo. Es autónomo y se respeta, que no le permitieran la autonomía en INDECOPI. Por supuesto, y se respeta la autonomía, y creo que ese es un claro ejemplo de cómo la democracia está avanzando en nuestro país, que estamos en un gobierno democrático, eso no le tiene que quedar duda absolutamente a nadie. Ahora, puede ser seguramente una norma que pueda dañar, entre comillas, algunos intereses de algunos privados, que se sienten así. Desde el 2007 al 2022, que son 15 años, se mantiene una curva de informalidad del 70-75% en nuestro país, porque no existen normas que permitan insertar en el campo de la formalidad a los trabajadores. Estas situaciones son situaciones que de todas maneras tenían que regularse. La ley de tercerización, la ley 29.245, fue emitida en el año 2008 y su reglamento fue un reglamento absolutamente vacío, que lo único que hacía era desnaturalizar esta figura. No es posible, por ejemplo, que solamente en el sector minero, de 10 trabajadores, 8 que se accidentan son trabajadores tercerizados, que después de su accidente no tienen ningún tipo de derecho, que no tienen derecho a jubilación y no tienen derecho absolutamente a nada. Creo que era el momento de poder equilibrar la balanza. Por supuesto que hemos querido conversar con el sector privado a través del Consejo Nacional del Trabajo, y lo que hemos obtenido como respuesta, porque ese decreto supremo no sale en mi gestión como ministro, sí lo asumo al poder llegar, lo que tuve como respuesta para poder sentarse conmigo como ministro de Trabajo era que no se iban a sentar y no se iba a reactivar el Consejo Nacional del Trabajo si yo no derogaba esos decretos supremos. Me refiero al decreto supremo 001-2022 de tercerización y al decreto supremo 014 que regula la libertad y promueve la libertad de sindicalización de los trabajadores. Entonces, yo creo que, digamos, la intransigencia no es buena. Desde el Ministerio de Trabajo estamos absolutamente llanos a poder conversar y dialogar. Vamos a seguir convocando al Consejo Nacional de Trabajo para perfeccionar las normas, pero perfeccionarlas a partir de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores hacia adelante. No podemos retroceder cuando hemos evidenciado un campo social de los trabajadores en donde la tercerización se ha desnaturalizado. Nos dicen, por ejemplo, los empresarios, pero yo necesito producir más y necesito tercerizar. Si necesitas producir más de manera temporal, eso están los contratos temporales. No necesariamente tienes que tercerizar y que un trabajador del core business realice la misma labor en el mismo horario, con el mismo esfuerzo que un tercerizado y que el tercerizado gane mucho menos y no tenga derecho a absolutamente nada así se accidente. Entonces creo que llegó el momento de ponerle la visión a la defensa de los derechos de los trabajadores y estamos llanos a poder siempre ser un Ministerio de Trabajo que sea el Ministerio de Trabajo de los trabajadores, respetando el diálogo social, y para eso seguimos esperando al campo empresarial también acá. Pero, ministro, lo que dicen es, bueno, primero las normas lo que hacen es afectar al sector formal. Usted habla de informalidad, pero digamos, todas esas normas de tercerización evidentemente no tienen nada que ver con todos los que son empleadores informales, sino con los formales que mal que bien finalmente tienen una empresa formal y responden. Y que haya abusos, está muy mal lo que usted dice de que haya 8 empleados que se accidentan, de 8 de cada 10 que se accidentan en las mineras son no empleados de la empresa, pero eso no quiere decir que todos lo hagan y que entonces se haga una norma tan general que termine golpeándolos tanto, que es lo que ellos dicen. Claro, lo que sucede es que el tema es absolutamente al revés. No es que este decreto supremo va a generar desempleo e informalidad. Por el contrario, es un marco normativo que lo que va a hacer es que aquellos que están informales, con un contrato desnaturalizado, y vienen siendo tercerizados, desnaturalizando la tercerización, lo que se hace con el marco normativo que pone el Estado es ingresarlos a un campo de formalidad. Un campo de formalidad que entendemos va a hacer que la empresa pague más impuestos, pague un seguro social. No es que se vaya a quebrar la empresa. Tenemos que entender algo. Una empresa va a producir más y mejor si es que tiene trabajadores que dentro de su ambiente de trabajo trabajan sabiendo que sus derechos laborales son respetados. Es cuestión solamente de adecuarnos
a poder producir en nuestras empresas respetando los derechos de nuestros trabajadores. No es que la empresa va a perder, yo estoy absolutamente seguro que si ponemos en marcha con diálogo social la aplicación de esa normativa, las empresas van a producir más y mejor, van a tener un mejor ambiente laboral, y en un ambiente laboral donde los trabajadores sepan que están dando el mismo esfuerzo que otros trabajadores de la misma empresa, pero que no tienen derecho a nada. Entonces yo creo que es cuestión de sentarnos, de seguir conversando, de pronto de perfeccionar la norma, de pronto de seguir adecuándola, pero es una evidencia, o sea, es un problema que tenemos acá en el país y es algo que tenemos que empezar a salir de ello, ¿no? O sea, los índices de informalidad son justamente porque no se aplican las normas para poder ingresar a la formalidad. Y cuando las exponemos y cuando las sacamos, simplemente hay un rechazo a esta normatividad. ¿Para qué? Para seguir en el mismo status quo. ¿Qué queremos? ¿Seguir 15 años más con un índice laboral de informalidad del 70-75%? No, yo creo que tenemos que avanzar en hacer respetar los derechos de los trabajadores y el trabajo con dignidad. Ministro, para terminar,